Extendiéndose desde Alaska hasta el punto sur de Argentina, la carretera panamericana ostenta el récord como la ruta transitable más larga del mundo, gracias a sus 48.000 kilómetros de longitud. Sin embargo, hay una barrera, un bosque tropical silvestre, que ha resultado infranqueable para los viajeros durante siglos. Se trata del llamado Tapón del Darién, un bloque vegetal que se extiende en la frontera entre Panamá y Colombia. Es considerado uno de los lugares más biodiversos del planeta. Sin embargo, su densa vegetación se ha convertido en el telón propicio para el paso irregular de migrantes y el narcotráfico, convirtiéndose en el lugar más peligroso de América Latina. En este video veremos más detalles del Tapón del Darién, el lugar más intransitable y peligroso de América. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Los exploradores siempre se han sentido atraídos por el Tapón del Darién, pero en la mayoría de los casos los resultados han sido desastrosos. Los colonizadores españoles fundaron sus primeros asentamientos continentales en América en este lugar en 1510, pero 14 años más tarde fue incendiado por las tribus indígenas. La reserva natural se extiende desde el norte hasta la costa sur de Panamá, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Tiene entre 100 y 160 kilómetros de longitud, y la única forma de rodearlo es por mar. Después de lo sucedido con los conquistadores, a los escoceses también les fue mal. Tras fundar un asentamiento comercial costero en 1698, la mayoría de los nuevos colonizadores perecieron a causa de las enfermedades y de los ataques de los españoles. Fue apenas en 1960 que el Tapón del Darién fue atravesado en auto, en un Land Rover apodado La Cucaracha Cariñosa y en un Jeep. El cruce tomó casi 5 meses, a un promedio de apenas 200 metros por hora. El equipo incluyó a la muy destacada antropóloga Reina Arauza y a su esposo el cartógrafo Amado Arauz. Abriendo una ruta prácticamente a mano a través de la jungla, vadearon cientos de ríos y arroyos, improvisando puentes con troncos de palma que no siempre sirvieron en su propósito. Su investigación posteriormente ayudó a proclamar al Parque Nacional Darién como lugar de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. 12 años más tarde, un reconocido explorador británico, el coronel John Blatchford Snell, lideró un equipo de 60 personas a completar el recorrido por carretera desde Alaska hasta Cabo de Hornos, vía el Tapón del Darién. Esta corta sección de la ruta fue descrita por Blatchford Snell como el desafío más grande de su carrera. Un mes después, componentes rediseñados de los autos fueron lanzados en paracaídas. Más tarde, los vehículos fueron colocados en balsas inflables hechas a la medida para cruzar la intrincada zona del vasto pantanal de Atrato. Finalmente lo lograron, aunque la mitad del equipo tuvo que desistir tras sufrir pie de trinchera, fiebres y otros males. Medio siglo más tarde, el número de travesías en auto exitosas se puede contar con los dedos de las manos. Quien desee ingresar a la reserva natural se tiene que registrar por adelantado en el Servicio Nacional de Fronteras, la Policía de Fronteras de Panamá, que controla el acceso con múltiples puestos de control a lo largo de la carretera panamericana. En estos puestos, los documentos son verificados una y otra vez. En cualquier punto, un viajero puede recibir órdenes de devolverse. En el pueblo fronterizo de Yavisa, la carretera llega a su fin, pero no así los asentamientos.
Los ríos son las vías para continuar con pequeñas lanchas a motor y canoas que prestan un servicio caro y poco frecuente, el cual a menudo debe coincidir con las mareas del océano. El destino para quienes quieren intentar seguir al sur por carretera es el pueblo de Turbo en Colombia. De cualquier forma, para los conservacionistas adentrarse en el tapón aún vale la pena. Darién es un lugar clave que contiene una de las mayores diversidades genéticas del planeta. Pero de tanto en tanto, el sueño de completar la carretera panamericana reaparece. La última vez fue hace una década, por iniciativa del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien anticipó un boom en el comercio a medida que menguara el conflicto entre el gobierno y las guerrillas. Sin embargo, Panamá, conjuntamente con Estados Unidos y las poblaciones indígenas locales, tienen una variedad de objeciones. Una carretera representaría una amenaza para la cultura indígena, aceleraría la deforestación y permitiría la propagación de enfermedades tales como la fiebre aftosa hacia América del Norte. La destrucción de los bosques tropicales ya es evidente en ruta a Yavisa. Si no conocías esta historia y este lugar y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el reportaje de la BBC Mundo publicado en sus plataformas digitales en marzo del 2021, titulado El tapón de Darién, la frontera olvidada entre Panamá y Colombia. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.